Está utilizando el audio del equipo.
Buenos días a todos. Buenos días, chicos. Buenos Buenos días. días. ¿Están todavía durmiendo? Ay, yo no voy a salir. Voy a pedir el favor que activen las cámaras. Solo por un momento. Pero ya Van a que... activar las cámaras. No, ahora Galvis, ¿qué pasó? Galvis sí se acaba de levantar. Eso sí estoy, pero segurísimo. Activen las cámaras. Bueno. Bueno, Bueno, chicos, yo había programado esta clase o intento programar las clases siempre más tardecito, pero pues me habían escrito que se cruzaba con otra clase. Ahora más tarde los silencio a todos. Solo quiero ver que no estén en la cama. Ay, no. Ay, no, dicen por ahí. Bueno, hoy solo hay 21 estudiantes, chicos, y eso me preocupa porque somos 30 y pico de estudiantes, entonces sí, de alguna manera es preocupante. Bueno, vamos a comenzar porque el tiempo es oro. Antes de comenzar, les quiero decir que vamos a empezar a trabajar el libro Entre Letras vía web. Voy a silenciarlos a todos. Esperen un momento para que me escuchen mejor. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar el libro vía web. ¿Y se acuerdan el código que ustedes tienen en el libro, en el de Entre Letras, que ustedes, algunos me decían, profe, este código, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, pues ya les voy a enviar un tutorial para que puedan utilizarlo. Si no, espero me escriban si van a comprar el libro, porque la señora que vende el libro dice que los va a volver a dejar en la papelería para que los adquieran y puedan trabajar esta herramienta que es muy buena. Realmente yo ya la había trabajado antes, entonces espero que si no tienen el libro la vayan diciendo a sus papás. Valen como que 70, 80, algo así. Ya después les doy el precio exacto, pero más o menos es eso lo que va a valer el libro, ¿sí? Dos, la otra semana empezamos exposiciones y les quiero mostrar más o menos cómo les voy a enviar el archivo para que ustedes sepan cómo se comienza. Listo, ahora esto. Laura, ¿ves la pantalla? Laura, Galvis, hazme así, porque no escucho. ¿Ves la pantalla? Gracias. Así les voy a enviar yo un documento. Les voy a enviar el documento de las exposiciones, del día que tienen que exponer, el tiempo y el tema que tienen que exponer. ¿Ustedes son 9 qué? ¿9, 1, 2 o 3? 9, 9, 1, 9, 2. Pero entonces busco 9, 2. Listo, ahora sí estoy en 9, 2. Laura, sí, 9, 2. Ah, no, esta no es. Vamos a darle la de 9. Vamos a darle esta mejor, que ya la tengo hecha ustedes ya, pero no la encuentro. Listo. Des en cuenta, Laura, ¿me escuchas? Des en cuenta que, por ejemplo, Almeida, el 5 de mayo debe exponer, dura 3 minutos y va a exponer a Juan Rulfo como autor. Bautista, el 5 de mayo va a exponer a Carlos Fuentes. No solo son autores. Por ejemplo, Guerrero Corredor Carlos expone el 12 de mayo, 3 minutos, literatura. Chicos, de esta manera van a estar las exposiciones. Ahí dice que tienen que exponer. Es más o menos, estos temas son los mismos de 9.1, 9.2 y 9.3 y están ubicados de la misma manera. Así que si usted es el código 1, usted le va a tocar exponer a Gabriela Mistral. Si usted es el 2, le va a tocar exponer el capitalismo, más o menos. ¿Qué código eres, por ejemplo, Laura?
El 9. El 9. A No, Laura, a ya ti se te me va a olvidó. tocar exponer a Miguel Ángel Asturias como autor. O sea, la ¿A vida y obra, Miguel Ángel Asturias, igual yo lo voy a enviar, es un autor. Todos los temas se googlean. O sea, usted escribe Miguel Ángel Asturias en Google y le va a salir vida, obra, todo lo que se encuentra acá lo pueden googlear. Su exposición dura 3 minutos, así que van a tener que durante 3 minutos hablarme, en el caso de Laura Miguel Ángel Asturias, hablarme sobre él, vida y obra, por qué fue importante, lo que me quiera de alguna manera contar de él y exponerme durante 3 minutos. ¿Sí? Ah. Eso es. ¿Listo? Para que lo entiendan todos. Ahora sí. Listo. Vuelvo a la clase rápido. Terminamos en que el boom latinoamericano fue un fenómeno editorial, o sea, se vendieron los libros por todas partes del mundo y que pues también fueron premios Nobel, ¿no? Que fueron otorgados a muchos autores latinoamericanos. No voy a ahondar en estos autores que ganaron el Nobel porque me los van a exponer precisamente, me los van a exponer. Pero ustedes saben que está pues Mario Vargas Llosa, Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez, en fin. Entonces, los libros que más se vendieron fueron los de novela y cuento y por ello se le dice que, o se atribuye que los autores del boom latinoamericano escribían más que todo pues novela y cuento, ¿sí? Los libros más importantes de los que también me van a hablar dentro de las exposiciones de los autores que van a nombrar, uno es La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que es una historia muy buena, ¿sí? Rayuela de Julio Cortázar, que también ustedes me van a exponer algunos y que la vez pasada hablamos de él, que era el que vivía en Francia y vivió en Argentina, que fue exiliado, ¿sí? Esos libros son muy importantes. Y acá llevamos a una cuestión de estilo, realmente como lo dice el boom, y es que el boom latinoamericano se reconocen unos estilos narrativos que no se habían visto en el mundo. Uno es el realismo mítico o el realismo mágico, como lo conocemos con Gabriel García Márquez. El realismo mágico, del cual derivan al realismo mágico, como lo dicen ahí, y lo real maravilloso, de estas tres maneras lo van a poder encontrar en Internet. En ellos, la realidad es abordada desde los mitos y las leyendas propias de América Latina, como la novela de 100 años de soledad, donde se narra los orígenes de un pueblo. ¿Sí? Lo real maravilloso va a estar en lo siguiente, va a volver aquello que es real y particular para nosotros. En el caso de Gabriel García Márquez, les cuento que, por ejemplo, el hielo, que para nosotros es común y real, como el hielo en un pueblo, no hay neveras, o antes no había neveras, un circo llegaba a traer cosas que para ellos parecían maravillosas y mágicas. Una de ellas era el hielo. Pues imagínese usted en un pueblo donde nunca tenía una nevera y por primera vez le llevan un cuadro, perdón, de hielo, usted se asombra. ¿Y qué pasaba? Que dentro de esta comunidad existía un personaje que se asombraba tanto con ello que gastaba plata comprándole a ese circo ese tipo de cosas porque decían que iban a cambiar el mundo. Entonces, cuando le trajeron el hielo por primera vez, pues para él fue fantástico, para él fue lo mejor. Y así comienza la obra de 100 años de soledad. Comienza de esta manera. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía hubo de recordar aquella vez que por primera vez su papá lo vio ver el hielo. Para aquel entonces, Macondo era una sola ciudad de bla, 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 bla. Empieza contando esa historia y habla del coronel Aureliano Buendía, y es porque la familia Aureliano Buendía va a ser la protagonista de 100 años de soledad. Y precisamente eso va a ser lo maravilloso. Por ejemplo, el imán, les llevaron el imán y él pensaba que eso era magia, que era lo mejor del mundo, entonces también gastó dinero comprando imán al circo, y aunque el circo se aprovechaba a él, pues para el pueblo, para él le servía, a Aureliano Buendía le servía para hacer experimentos que de alguna manera determinaban la vida del ser humano. Y eso es lo real maravilloso. En algún momento
hubo una enfermedad que fue el insomnio y ya lo hablé en un video. El pueblo sufría de insomnio, entonces todo el pueblo de alguna manera no podía dormir, nunca dormían tanto, así que se acostumbraron al insomnio. Entonces, todo lo que es real o normal, como el hielo, el imán, el insomnio que les acabo de nombrar, ellos lo trascendían a volverlo maravilloso, y eso es lo que les va a gustar mucho a Europa y demás, después de tantas guerras, ¿sí? La ficción histórica. La narración juega con el retrato de alguna figura política de la época, como los dictadores o militares, y narra acontecimientos de su vida que se basan en su biografía, pero que no buscan reproducirla, como la novela El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, donde se narran los hechos sobre una historia haitiana. Bueno, acá la ficción histórica tiene que ver con los dictadores de la figura que ya hablamos, y es que se dedicaron a describir la biografía de los dictadores, pero ojo que esta biografía, como era ficción, como era narrada, no es la biografía que nosotros conocemos donde nos van a decir fechas, qué hacía, no. Era una narración muy bien estructurada, entonces no buscaba como tal decir las épocas de su vida, cómo pasaban, sino más bien contar cómo sucedían algunos acontecimientos para esos autores. En el caso de la fiesta del chivo, por ejemplo, contaba cómo un presidente se orinaba en algunas reuniones porque sufría de incontinencia. Entonces era narrar de alguna manera también esas incomodidades y esas barbaries que hacían los presidentes y los dictadores de Latinoamérica, ¿sí? Listo, entonces es muy importante que tengamos esto y ojalá lo copien. El realismo mágico y la ficción histórica lo tengan muy claro, porque eso va a ser lo más importante del boom. Y acá llegamos a esto, que son pistas para leer cualquier cuento latinoamericano o cualquier obra latinoamericana. Primero, tiene crítica de la sociedad. Siempre va a existir. Va a existir una experimentación narrativa. Varios narradores, hace que el lector también juegue con los narradores, en fin. Ambigüedad moral de los personajes no saben qué hacer de pronto, son buenos, son malos, entonces usted no lo va a reconocer sino hasta el final. Y la relación entre la realidad y la ficción, que fue de lo que ya hablamos. Esto lo vamos a leer y yo voy a decir a ciertas personas que me lean. Por eso les dije que activara la cámara. Vamos a empezar con María de Los Ángeles, porfa. Había empezado desde continuidad de los parques. Claro, muy importante. Porque una vez nos va a decir que el título alude ahora metafóricamente a la relación entre la realidad y la ficción, la que los límites son difusos, ¿sí? O sea, un parque que es algo real nos va luego a decir cómo se va a transfigurar en una ficción algo tan fácil. Sigue, ahora sí, María de Los Ángeles. Continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca, se dejaba ingresar lentamente por la trampa, pero el dibujo de los personajes esta tarde, después de escribir una carta a su aponderado y discutir con el mayordomo una cuestión de apariencias. Sí. De apariencias, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, arrellando en su sitio favorito de espaldaza la puerta que no hubiera molestado como una irritante posibilidad de instrucciones. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Un momentico, perdón. Acá nos va a decir al lado, el protagonista pertenece a una clase social alta y se puede descifrar algunas relaciones de poder por la forma como trata a sus trabajadores. Y ahí está, acá de alguna manera está diciendo que está escribiendo una carta a su apoderado, o sea, la persona que de alguna manera maneja todas sus finanzas y demás también. Entonces es una persona que tiene dinero, ¿sí? Continúa Valentina Santos. Vamos acá. Su memoria retenida sin esfuerzo. ¿Sí me escuchan?
Sí, señorita. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La Ay, ilusión... espérate. Perdón. ¿Ya? Es que estoy intentando agrandarlo un poquito a ver si se puede ver mejor, pero no. Bueno, sí. Espérate, ya. Ya lo voy a volver igual. Listo. Su memoria retenía... ¿Ya? Ya. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo Novelesca. ganó, lo ganó casi en la seguida. Gozaba, gozaba del placer casi perverso Perverso. de irse desahogando línea a línea de lo de que lo rodeaba, ¿sí? De lo que lo rodeaba. De lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba. Pero es que no se ve bien. Listo. Listo, no te preocupes. ¿Quién? Valeria, ¿tú ves bien? Valeria Suárez, ¿tú ves bien? No. Listo, voy a leer yo. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían el alcance de la mano que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba del amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Paro acá, leo lo que dice acá. Desde la introducción se cuestiona la frontera de la realidad y la ficción. Cuando dice que la ilusión novelesca le ganó casi enseguida, quiere decir que de alguna manera estaba leyendo y se durmió, ¿sí? Entonces aquí, en este momento, precisamente no sabemos si lo que continúa es un sueño o es real. Entonces no sabemos qué tan ficcionario puede ser. Dos, se articulan dos historias diferentes, una dentro de la otra. El lector cae en la ficción y a su vez la ficción se vuelve realidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros caímos en el sueño del personaje. Por ahora estamos dentro de la ficción, pero acá van a empezar a contar cosas que hacen muy parte de nuestra realidad y de nuestra cotidianidad. Entonces, ahí es donde se maneja la ficción y lo cotidiano, para que lo tengamos claro. Sigo leyendo. Admirablemente, restañaba a ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Acá no es posible juzgar sus acciones ya que se presentan como algo natural en la historia. El personaje actúa acorde a su rol. Normal, ambigüedad de moral, ¿no? No sabemos si es bueno o malo todavía, que era lo que leíamos acá. Nada había sido olvidado. Esto, sin mirarse ya, todos rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapeteándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malvada del crepúsculo la almea
que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaba a esa hora el mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del Porsche y entró. Desde la sangre, galopando en sus oídos, llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Julio Cortázar. Al final del texto, la realidad y la ficción se vuelven indistinguibles y el personaje que se encuentra leyendo en la silla es asesinado por el personaje del texto que lee. De la misma manera, el lector no sabe si es la realidad la que se introduce en la ficción o la ficción la que se introduce en la realidad, ¿sí? Se está explicando de una manera con este cuento todo lo que es la literatura del boom latinoamericano, y todas sus características, donde la ficción y la realidad se unen. Donde un lector, donde la persona que está leyendo, de alguna manera entra en contacto con él mismo dentro de la ficción y pues la historia no tiene continuidad como tal o no tiene una estructura fija y también eso se va a presentar en el boom latinoamericano. Y bueno, chicos, esto es por ahora todo lo que se tiene que hablar del boom latinoamericano. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Pueden escribirme en el chat para darle audio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O puedo empezar a preguntar? Vamos a empezar a preguntar. Vamos a preguntarle a... Profesor. ¿Y por qué no puedo hablar? Sí, ya puede hablar, Laura. Ya se escucha todo. Angie Flores, por favor, ¿me escuchas? Angie Flores. Está todavía durmiendo. Está todavía durmiendo. Por eso es que les digo que activen la cámara, chicos, porque yo voy anotando el día y si no me contestan o no me ponen atención, pues yo doy cuenta que ustedes no están participando en la clase. Angie. Profe, una pregunta. El tema que nos acaba de explicar, hay que copiarlo. Pues claro, chicos, ustedes tienen que tener apuntes de todo, si no, ¿cómo Angie, van a hacer la evaluación? 9-2. Profe, Angie está escribiendo por el chat. Angie está escribiendo por el chat. No tiene A ver, micrófono. yo tengo una pregunta. Profe, no tengo micrófono y no estoy dormida. Angie, María Meléndez, pregunta, María de Los Ángeles. Pues una característica del boom literario fue pues cómo se desarrolló para el ámbito económico, pero de qué manera lo afectó el crack financiero que se dio en el 23. ¿Cómo afectó lo financiero dentro del boom latinoamericano? No, sí, pero no, por ejemplo, la crisis que dejó la primera Guerra Mundial afectó gravemente, pues como uno de los motivos por los cuales se dio la Revolución Rusa, pero cómo afectó el crack financiero al boom latinoamericano. Pero ¿desde qué sentido lo hablas? ¿Desde lo económico latinoamericano o desde lo económico mundial? Porque pues dentro de lo económico mundial afectó directamente a los países latinoamericanos. ¿En qué sentido? Pues después de las guerras mundiales entra en déficit, pero se crea el Banco Internacional, ¿no? El Banco Mundial Internacional, y esto hace unos préstamos. Pero los países ya no van a poder de alguna manera, los países europeos, para que me entiendan, o los países... digamos, de los más grandes económicamente, los más fuertes, no van a poder apoyar a los países latinoamericanos. Ahí precisamente es donde el dictador entra, donde el dictador empieza a jugar, cuando no hay intervención de los otros países, porque la economía mundial está cayendo y empieza a jugar con los dineros del Estado a su menester. Pues, ¿qué pasa? Pues no hay nadie, de alguna manera, o no hay, y se nos va a acabar el tiempo, no hay ningún ente que lo esté supervisando. Mira esto de la siguiente manera, María. Cuando España nos tuvo a nosotros,
España era, de alguna manera, mandaba supervisores y ellos nos regían y ellos miraban nuestra economía. Después, obviamente, nos independizamos y nosotros empezamos a manejar nuestros dineros, pero aún así España seguía controlando poco a poco hasta que, pues, hasta que pues, nos separamos del todo. Pero toda esta historia aún seguían los países viendo nuestra economía y manejando todo lo que hacíamos, porque los países latinoamericanos nunca hemos sido ricos, al menos en esos dineros del capitalismo, ¿sí? Entonces, afectó al menos de esa manera. O sea, gracias a eso nace el dictador. Y pues el Boom empieza a escribir del dictador como tal. Si lo ves desde esa manera. Desde lo interno afectó a que los exiliaron, ¿sí? Era tanto el mal manejo económico que ellos hablaron del mal manejo que se estaba dando y cómo se estaban aprovechando de ese dinero y por eso fue que los exiliaron y algunos pues los amenazaron de muerte. No sé si te pueda responder la pregunta. Sí, está bien. No, yo no entiendo nada. ¿No entiendes? Lo que está preguntando María de los Ángeles es si la afectación mundial después de las guerras, que fue económicamente, también de alguna manera influyó en lo de los escritores latinoamericanos. O sea, está diciendo, el mundo está en guerra, el mundo cayó la economía, ¿cómo afectó eso a los escritores? Era lo que yo le entendía a María de los Ángeles. Y lo que le estaba diciendo era que precisamente como los países habían pasado por una guerra, pues se olvidaron un poco de los países latinoamericanos. Y ahí es cuando el dictador, o sea, los presidentes que nombramos antes de Argentina, Chile, Perú, en fin, ahí fue cuando ellos empezaron a hacer de las suyas, ¿sí? Y las grandes potencias ayudaron a que hicieran de las suyas, entre esa Rusia que ayudó a que el comunismo y el capitalismo se dividieran, porque se estaban dividiendo también económicamente los países. Y ya, entonces así nace muchos dictadores también. También la economía ayudó a que esos dictadores nacieran. O sea, el renacer del comunismo y el capitalismo, o sea, capitalismo, todo se maneja con el dinero externo también, y la economía de empresas, y el comunismo, que pues de alguna manera consideraba la empresa como algo nacional. O sea, nosotros podemos sobrevivir con todos los productos y empresas netamente nacionales y netamente de nuestro país, sin ayudas externas ni empresas externas, en fin. Bueno, se nos va a acabar el tiempo y justamente hoy les iba a dar el neoclasicismo, que es el siguiente tema. Pero si dan 6 minutos. Faltan 6 minutos. 40. No llevamos 6. Ahora ¿Cómo así faltan que 6 minutos? Lo que pasa es que el tiempo acá por Zoom dura 45 minutos, chicos. No me quería ir. Ay, ya. A mí me sale Que ya hay que dejarla porque ya sí. Dice tiempo restante. Ah. No quería irme sin mostrarles el mapa, perdón, que acá tengo varios mapas, el mapa del Boom latinoamericano. ¿Qué logró? La consagración de la narrativa latinoamericana en el ámbito de la literatura universal. Chicos, si ustedes hoy preguntan a un español, a un ruso, a un alemán, que si conoce algo de literatura latinoamericana, lo único, y es verdad, al menos dentro de lo corriente, lo único que le va a contestar es el Boom latinoamericano. Lo único que le va a responder es el Boom latinoamericano, ¿sí? Es más, tanto así que ya ni siquiera. Antes en los libros de texto, así como los que nosotros vemos en pantalla, en España se encontraba el Boom latinoamericano como un tema. Los españoles se exponían, así como ustedes en España o en Alemania también se exponía, pero sobre todo en España se exponía sobre el Boom latinoamericano. El año pasado, el Ministerio de Educación de España decidió eliminar el Boom latinoamericano de todos los libros porque decía que ya no les importaba. Y es que en Latinoamérica no hemos hecho realmente nada más sino el Boom latinoamericano. ¿Sí? El mapa hay que copiarlo. Se caracterizó por ser una narrativa urbana, explorar áreas de la universales del ser humano, rechaza la moral basada en el maniqueísmo, crear obras abiertas que requieran de una intervención del lector, renovar totalmente el lenguaje literario, que pues ya lo vimos con continuidad en Los Padres también. Trató temas como el realismo mágico y la ficción histórica de América Latina,
también ya lo vivimos, también ya lo hablamos, y cultivó principalmente el cuento y la novela. Ese es el mapa del boom latinoamericano. Igual ustedes pueden buscar otros, también por si quieren dividirlo en características, temas, pero todo eso lo hemos hablado y quiero que vean los videos, tomen apuntes de características, autores, temas, Profe. en fin, preguntan. Te escucho. Estoy escuchando. Historia, creo. ¿Te toca mandarlo, profe? No, nada, toca mandarlo. Por ahora solo es copiar, tener copiado. Ya les voy a enviar un taller sobre el boom latinoamericano y el neoclasicismo que lo vamos a ver. Pero igual, chicos, no se afanen por enviarme nada, porque pues con esta situación yo para qué les voy a pedir que me envíen trabajos todas las semanas a cada rato. ¿No? Estamos atentos a las explicaciones, talleres pues más o menos cortos y ya. Igual después de que uno se aprenda los temas, pues eso es lo importante, ¿no? Y que los comprenda. Pues que lea. Sí, eso sobre todo lo que debemos entender. De los que están acá, 27 participantes, ¿quiénes no tienen el libro? Por ahí veo que Angie Rojas está levantando la mano. Profe, yo sí lo tengo. ¿Mm? 3 minutos me quedan, pero eso es bien importante. Como no veo la cámara de los demás, Llevamos 3 minutos de clase, dijo Galvis. Sí. ¡Ay, ya! Es que no sabía que decía experto. Pregunto, ¿quién no tiene el libro? ¿Quién no tiene el libro de ustedes? Al menos escríbame por el chat, yo, así sea, que los que no tienen sí el lo libro. tengo. Los que no tienen el libro, escríbanmelo porque para más o menos saber con cuántos voy a contar. Chicos, esa página del libro es muy buena. Uno, le dice usted en qué tipo de pregunta está fallando, porque va a haber una lectura, le hace 5 preguntas y le va a decir esto, Angie Rojas, tú estás fallando en tal tipo de lectura y entonces para que lo refuerces. 2, te va a dar el tiempo de lectura, cuánto te demora leyendo palabras. 3, prácticamente es un sistema que todo el tiempo, desde el inicio hasta su fin, lo va a estar evaluando a usted con porcentajes y demás. Así que usted va a saber, estoy fallando en preguntas críticas, estoy fallando en preguntas literales, estoy fallando, y esa es mi falla cuando leo. Entonces, por eso va a ser muy buena. Hasta ahora, nada más Valeria Suárez me ha contestado. Bueno, ojalá me contesten, al menos por el interno, profe, yo no tengo el libro, pero sí lo voy a comprar. Necesito que con urgencia me hagan eso. Y acuérdense que les voy a enviar lo de las exposiciones con el día para que sepan cuándo van a exponer y qué tema van a exponer. Dime, Laura. Diana está escribiendo que ella quiere hablar, que por favor la desilencien, ¿cómo se dice? Bueno, Pero o sea, yo tengo que a todos pongan para hablar. activos. Nos queda un minuto, voy a volver a ver. Diana, actívelo. Diana, actívelo, todos podemos hablar. Sí, Diana, es que estoy boba. Yo lo tengo aquí, voy a buscar a Diana rápido. Lo que pasa es que es por el tiempo, pero voy a buscar a Diana rápido. La que llevamos un minuto de clase. Sí, Que la de a Diana. Pero no me acuerdo por qué ahora. No veo a Diana. Mírela allá abajo. Pero usted la ve. A mí no me sale igual. Que la de silencio. Que está allá abajo, dijo Laura. ¿Ella es Diana qué? Castellanos. Listo, Diana, ya. No quiere más clase. Diana, pero díganle a Diana por el chat que yo a ella. Diana, ya. Diana, hable. Hable. ¿Qué, Diana? Dígala. No lo escuché. Diana, No, pero quítate no los se le escucha. Queda un minuto. Rápido, que queda un minuto, quítese Menos los de un audífonos. minuto. Profe, mande lo que hay que copiar por la plataforma, pues, espere. porque es que no le... Espere que Diana está hablando y cree que la estamos escuchando. A nadie la está escuchando. Diana, quítate los audífonos. Quite los audífonos del computador. Hable con el sonido del computador porque si no